Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte. Hoy vamos a hablar justamente del Mundial y, por supuesto, del tratamiento de los medios, de cómo se ha modificado lo que eran las transmisiones de fútbol o cómo era el periodismo, ¿no? Cómo se lo encaraba el Mundial desde un costado con rigor, si se quiere, deportivo y con una mirada de los partidos, de la táctica, estrategia, y ahora se ha ampliado a muchas voces, a muchas plataformas, a muchas formas de comunicar, muchas basadas en el humor, en el show, en el color que despliegan los mundiales de fútbol. Todo eso ha transformado lo que es la comunicación del deporte y, por supuesto, lo que recibe la gente, que es más allá de lo periodístico, tiene una variedad y una variante muy amplia en cuanto a las formas justamente de comunicar. Pero para nosotros siempre el costado periodístico, el análisis deportivo es lo que va a estar presente aquí en Universo Deportivo. Pero además, por supuesto, tenemos para hablar lo que les comentaba, la evolución de los medios, el tratamiento y la Copa del Mundo por delante. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Sebastián Abrevaya. Es un periodista de raza, de historia, es el hijo de Carlos Abrevaya, que ha sido uno de los grandes periodistas desde el humor, es verdad, pero ha sido uno de los más lúcidos periodistas que tuvo la democracia argentina también en tiempos anteriores, cuando desde su lugar se ocupaba de hacer grandes editoriales basados en el humor. Pero Carlos marcó una época junto a Jorge Ginsburg, Castelo y, por supuesto, mucha gente, Becerra, que estuvieron junto a ellos, con un periodismo sagaz, incisivo, muy serio, a pesar digamos, del humor que ellos transmitían, ¿no? En el que se basaban para comunicar sus opiniones y su visión de la realidad argentina. Además, el hijo de Carmen, de Carlos y de Carmen, queridísimos amigos de toda la vida. Sebastián es un periodista de pura cepa y puede analizar sobre todo algo que Carlitos le gustaba muchísimo, que eran los medios. Gracias, Sebi, por haber venido. ¿Qué tal, Hernán? Gracias por la invitación. Vos sabés que yo trabajé con tu papá, vos lo sabés, él me dio una gran oportunidad cuando yo era muy joven y empezaba, y fue muy generoso conmigo, y eso siempre lo recuerdo y lo valoro y lo agradezco. Y Carlos, yo le decía, vos tenés, hacíamos un programa de cierto humor, como Vecino Cocos. Sí. Pero desde el humor, sus opiniones, sus reflexiones, sus miradas sobre la cotidianeidad argentina eran muy serias, ¿no? Transmitían muchísimas cosas, era muy profundo. Y siempre decía, Carlos, vos tenés que terminar de alguna manera siendo columnista de un diario, editorialista, porque tenés una mirada muy seria que la transmitís con el canal del humor. Claro. ¿No? Y bueno, y ese programa fue un éxito, él había tenido un éxito rotundo con La Noticia Rebelde, ¿no? Claro, también. Sí. Y ahí te formaste vos, Evi, de alguna manera, más allá de tus estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en el Colegio Numen. Sí, es cierto. Me parece que fue una gran escuela para mí, que lo vi de muy chiquitito y que también lo vi después un poco más grande. Y también marcó una huella, ¿no? También para muchos medios de comunicación, para muchos programas. Recuerdo, por ejemplo, que Mario Pergolini siempre menciona que La Noticia Rebelde fue un poco precursora de lo que fue después Caiga Quien Caiga, ¿no? Que también tenía un tratamiento humorístico de la información, adaptado a la época. No era lo mismo en el contexto de los 80, la salida de la dictadura y de la primavera democrática, y lo que fue después los 90 con otras características, ¿no? Por ahí un humor más desenfadado, un humor más ácido. Yo creo que bueno, el humor y la forma de tratar la información en los 80 era distinta, pero era muy disruptivo. Veníamos de una situación, obviamente, del autoritarismo, la censura, y tratar la información en un espacio y en un entorno noticioso, pero con humor, era muy disruptivo. Y al mismo tiempo, que me parece que es interesante que decís vos, era una forma muy inteligente de llegar a la gente, ¿no? Era una forma de poder generar reflexión, de poder generar pensamiento
porque tenía eso, me parece, una característica de un humor más reflexivo, que te dejaba dando vueltas con una idea y que, bueno, no era solamente entretenimiento por entretenimiento en sí, que no estaría mal, pero que tenía como otro objetivo, ¿no? De provocar algún tipo de pensamiento y de discusión diferente, ¿no? Y además tenían en algunas secciones cosas que después con el tiempo marcaron, digamos, tendencia, ¿no? El reportaje que hacían con el entrevistado y la pregunta que rompía el hielo, ¿no? Que era muy fuerte, que no se estilaba en la época, pero que después comenzó a ser común en los medios. Sí, hay todavía dando vueltas en YouTube, en las redes sociales, cada tanto me aparecen algunas de esas entrevistas a Papo, a Spinetta, a José Pablo Feynman, un filósofo también muy interesante. Es muy lindo. Bueno, hay una icónica al Chapulín Colorado, que decía... el actor, ¿no? Obviamente, claro, decía que le preguntaban, bueno, ¿por qué era valiente el Chapulín? Y decía, no era valiente, era un superhéroe, pero no porque no tuviera miedo, sino porque se enfrentaba a esos miedos y los superaba, digamos, ¿no? Era como, y ese fragmentito, en la lógica que circulan hoy, ¿no? Los contenidos en esos clips, en esas cápsulas, dejaba mensajes interesantes y bueno, tengo como misión, en algún momento lo voy a hacer, ir a ver los archivos que tengo un poco guardados y ver qué más, porque sé que hay dando vueltas algunas cosas, pero poquito para lo que fue un ciclo de casi 3 años que fue la Noticia Rebelde, ¿no? Vos sabés, Sebastián, que otro de los temas que abordó Carlos, yo lo decía un poco al comienzo, era el análisis de medios, que hoy ya es muy común, hay hasta medios que se dedican, ¿no? O cuentas de Twitter, que como Chequeado y otras que van viendo el comportamiento de los medios. Y él lo hacía hace 30 o 40 años, ¿no? O más de 30 años seguro. Ya era un adelantado en eso, en ver y en analizar el comportamiento de los medios. Sí, en aquella época se hacía con el recorte del diario impreso, subrayado, pegado sobre una cartulina y se mostraba a cámara y ahí sobre eso se iba trabajando, ¿no? Pero sí, es muy interesante. También... eso es algo que siguió transcurriendo en la radio, hay mucha lectura de diarios todavía, de medios, mucho consumo, pero esa mirada crítica sobre el tratamiento de la información, sobre cómo visibilizar algunas líneas editoriales, algunas posiciones de algunos medios de comunicación, es algo interesante y es algo que para mí con mucha fuerza, con distintos modos, por ahí más acertados o menos acertados, también se hizo durante muchos gobiernos, ¿no? En algún punto se trató de poner sobre la mesa intereses, ¿no? Intereses de algunos medios que por ahí no los tenían tan claros, ¿no? Porque hoy en día la mayoría de los medios son grupos empresarios, ¿no? Claro. Y eso, bueno, contrasta por ahí con otros nuevos medios o medios más comunitarios o que tienen llamados medios cooperativos o independientes que no tienen esa lógica, digamos, ¿no? Que no tienen por ahí otro tipo de empresas. Por ejemplo, bueno, el más paradigmático, el Grupo Clarín, que es el más grande, que tiene telecomunicaciones, servicios de internet, etcétera. Y eso hace que, bueno, que tenga una complejidad, ¿no? En otra época los medios eran empresas de medios y se dedicaban a eso, nada más. Entonces, me parece que, bueno, eso tiene que ver también con las lógicas más profundas de transformación del capitalismo, ¿no? En algún punto, que exceden al tratamiento de los medios en sí, pero bueno, que se concentran la economía, se concentran esas empresas y tienen mayores intereses y al mismo tiempo mayor influencia, ¿no? Y hoy los medios de comunicación también son una forma de ejercer influencia en la opinión pública, en la dirigencia política, en distintas estructuras, digamos, en distintas formas de intervención en la vida pública. Y bueno, hay que ver, ¿no? Porque eso también fue declinando un poco con las redes sociales, etcétera. Pero bueno, es un escenario mucho más complejo del que había por ahí hace 30, 40 años, donde la oferta de medios de comunicación, de información, era mucho más acotada. Absolutamente, absolutamente. Me piden una pausa, Sebi. Vamos. Seguimos la charla con Sebastián Abrevaya. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com.
Como siempre abrimos esta ventana y este espacio para presentar a los protagonistas del deporte. Tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar este tipo de competición. Creo que llegamos bien. Pues el rival, obviamente, tenemos como ejemplo el inicio de Qatar. Sabemos que cualquier equipo te va a complicar. Tenemos que hacer nuestro juego. Ellos tienen buenos jugadores, pero creo que en la organización defensiva es clave para afrontar este tipo de competición. Pero estamos bien, estamos tranquilos, vamos a afrontar un muy buen equipo que tiene grandes jugadores, pero estamos bien. Si la palabra es tranquilidad, bueno, esa, estamos confiados y creo que llegamos en un buen momento. El equilibrio creo que es la palabra justa, seguimos aceptando de la misma manera, sabiendo que hacemos las cosas lo mejor posible, que intentamos lo mejor para la selección argentina, para nuestro país y eso te deja tranquilo. Más allá de cualquier resultado, la tranquilidad siempre la hemos tenido y te podría decir que estoy igual. Lógicamente que los partidos te va dando una cierta tranquilidad, la experiencia de haber jugado otros partidos, pero en cuanto al compromiso y la sensación creo que es la misma, idéntica, manteniendo un equilibrio. No somos más que nadie ni tampoco menos que nadie, esa es la realidad. El desarrollo del partido la verdad que estaba complicado. En el primer tiempo ellos hicieron las cosas bien. Sabíamos, por otra parte, cómo iban a jugar ellos y dónde nos podían poner en dificultad y intentamos contrarrestarlo de alguna manera. Nos faltó un poco más de tenencia en el primer tiempo, pero bueno, no, más allá de que lo han anulado a ellos, no tuvieron grandes situaciones. Y lo de Leo es difícil de explicarlo. A nosotros nos sorprende porque lo vemos diariamente y bueno, hasta que él quiera ser el mejor. Hace 20 años que lo hace todos los santos partidos y bueno, es emocionante verlo, la verdad. Creo que no solo nosotros, los argentinos, cualquier persona que le guste el fútbol puede ver lo que hizo hoy con 38. Es algo difícil de explicar. En el momento de dificultad, el que te saca adelante es el compañero. Y ellos son los primeros en saberlo. Por suerte hemos tenido momentos de dificultad, no fueron muchos, pero cuando lo hemos tenido hemos salido de la mejor manera. Y siempre decimos que con el que está al lado, si te lleva mejor, las cosas serán más fáciles y eso no va a cambiar. Hacer muchos sacrificios, mi familia, mi mamá, mi hermano. Yo creo que muchas veces mis papás dejaron de comer por llevarme a un torneo. En ese momento yo no lo veía, no sabía tal vez, pero pues ya cuando fui creciendo me fui dando cuenta de los sacrificios que hacía mi familia y pues eso me hizo tener una responsabilidad más grande conmigo mismo. Entonces yo creo que esa garra, esa hambre que he tenido durante todos esos años, siento que es lo que me ha servido y lo que me tiene acá. Mi papá ha hecho hasta lo imposible. A pesar de no haber tenido el dinero, él nunca dijo no y nunca se rindió. Siempre me apoyó y como fuera conseguía las cosas para que yo pudiera jugar. Ya las cosas han cambiado, nuestra vida ha cambiado bastante, pero pues yo siento que es el comienzo de algo grande que puede ser. Muchas veces que he estado tal vez no jugando bien o con lesiones, he venido acá y he levantado mucho
Y bueno, creo que también el hecho de estar como con amigos, ya casi familia, eso ayuda a que también uno tenga ganas de estar en el torneo y de jugarlo, y tal vez hay partidos que uno tal vez está un poco más cansado, pero eso te ayuda a ir un poquito más tal vez. Estuve cargando lesiones desde final de año pasado, que bueno, tal vez no eran para parar definitivamente y hacer tipo reposo, pero nada, en este nivel es muy competitivo, todos juegan bien, todos físicamente están impecables, y cuando das una mínima ventaja así se hace muy cuesta arriba a la hora de ganar varios partidos consecutivos, creo. Seguimos la charla con Sebastián Abrevaya aquí en Universo Deportivo. Me hablabas de esta complejidad de los medios y cómo eran hace 40 años, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, cuando Carlos ya era, por supuesto, un referente, y que las empresas eran por ahí editoriales, que tenían varias revistas, o empresas que tenían un diario, a lo sumo otras que tenían una radio. Pero hoy dijiste algo importante, son holdings, y por ahí una empresa, digamos, cementera o lo que fuera, decide comprar un canal de televisión, o decide comprar un diario, o fundar un diario. Es decir, son empresas que tienen otro origen y empiezan a tener un diario como una unidad de negocios más, pero que no tienen, digamos, el nacimiento puramente, el origen en el y tampoco tienen entre sus objetivos, también sumo, bueno, la política también está muy involucrada, hay sindicatos que por ejemplo tienen influencia o son propietarios de medios de comunicación. El más paradigmático es el del Súter, de Víctor Santamaría, que tiene el Grupo Octubre, donde está Página 12, Argentina 12. Pero bueno, también está el Grupo Olmos, que también está vinculado a Crónica. Hay bastante influencia, ¿no? Como que creo que hay un entramado de relaciones que, bueno, que hacen que sea muy diferente el tratamiento de la información, a veces los intereses que se defienden. Y también me parece que hay algo importante, que es no solo cambió la oferta de los medios de comunicación, sino que cambió y mucho la forma en que la gente, la sociedad consume. Las audiencias. Exacto, cómo cambiaron mucho las audiencias, cómo se consume la información. Y hay como una batalla medio, ahí yo diría que los medios la vienen perdiendo por la atención. La atención de las personas. Absolutamente. Entonces, eso, digo, antes los medios de comunicación, los canales de televisión, la radio, bueno, era la oferta que uno tenía para muchas cosas. Hoy compiten con los canales de streaming, con las redes sociales, con un montón de otras opciones que son, por un lado, una democratización de la oferta, en el sentido de que hay mucha más gente que puede informar, comunicar, etcétera, pero al mismo tiempo las condiciones cambiaron mucho, ¿no? Se hacen en condiciones en general más precarias, con menores herramientas. Por ahí la tecnología se abarató. Hoy poder poner un estudio de televisión con una cámara y demás, antes tenías que tener una espalda económica enorme, hoy es algo que mucho más accesible. Pero bueno, también vemos eso, periodistas que por ahí tienen que tener 3, 4 trabajos para poder llegar a fin de mes. Y eso, evidentemente, la calidad de lo que se transmite está resentida, se ve obviamente afectada. Entonces eso también termina generando a veces un desprestigio, algún tipo de desconfianza de las audiencias, que tiene que ver con esta doble cuestión, ¿no? De un deterioro y una mayor oferta de otro tipo de servicios y de contenidos, y también con un periodismo que muchas veces fue perdiendo prácticas de chequeo de investigación, de información, de investigación, y que tiene que ver, por un lado, con prácticas que se van perdiendo y por otro lado, con condiciones materiales en las que se ejerce la profesión, ¿no? Es que hay algo que vos diste en la clave, que es el problema de hoy, que es la batalla por la atención. La gente tiene muchísima oferta desde los celulares, de distintas plataformas, muchísima oferta de comunicación, ya sea informativa o de entretenimiento, como la quieras llamar. Entonces la batalla está puesta en la atención. Y eso es lo que produce a veces cometer errores. Pareciera que la atención y la reacción se produce a partir de lo que se llaman los bytes o los errores, con lo cual es una batalla difícil para el periodismo, porque presentar una nota escrita, larga, y perdés porque perdés con la batalla de la atención. Digamos que estás metido en un laberinto o en una encrucijada donde es muy difícil. Muy difícil porque tiene que ver eso con cambios estructurales de época muy profundos, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo escribía una nota. Yo estaba acreditado en el Congreso de la Nación y siempre me tocaba ir a cubrir lo que son la apertura de sesiones del Congreso, que siempre va el presidente. Es una instancia institucional de las más importantes, ¿no? A nivel anual, el 1 de marzo.
se reúnen todos los diputados, todos los senadores a escuchar ese discurso del presidente. Yo iba a hacer la cobertura, entonces creo que era Mauricio Macri presidente en ese momento, iba a hacer la cobertura, había leído los estudios, las presentaciones anteriores que había dado, había escrito una nota profunda, profunda como uno puede, digo, pero tratando, digamos, de aportar un valor agregado sobre eso que se dijo, un discurso de casi 2 horas mejor dicho, donde bueno, había mucha información, muchos datos, muchas cosas para analizar, para pensar. Escribo la nota, es la tapa del día siguiente del diario, 12. De página 12. Y cuando tenemos digo, estas herramientas que permiten la cuestión de los medios digitales y demás, no era ni por lejos la nota más leída. Y la nota más leída había sido una suerte de meme, de viral, de Gabriela Michetti, entonces vicepresidenta, saludando hacia afuera del Congreso a una plaza semivacía. Y eran 3 párrafos. Y era Michetti saludando al vacío, como una suerte de no tenía apoyo popular, no estaba bien el gobierno, etc. ¿no? Una suerte de lectura. Y te daba esa sensación amarga de, bueno... tampoco uno puede culpar a la gente en algún punto, porque bueno, la gente también seguro tiene muchos otros problemas, por ahí no quiere o no puede, está en una situación difícil, necesita por ahí desconectarse, conectarse con cosas que sean más agradables, más entretenidas. Uno siempre quisiera, ¿no?, que dedicara más tiempo a leer cosas un poco más elaboradas, más profundas, o contenidos que para uno pueden llegar a ser más interesantes, pero en algún punto dice, bueno, por algo es un fenómeno también global, no es solamente en Argentina o en Latinoamérica. Entonces, bueno, hay que tratar el desafío es ese, ¿no? Pensar un poco cómo volver a convocar y sin caer en esa necesidad de tirar un bait o bueno, también extremar las posiciones, ¿no? O sea, generar contenido o formas muy agresivas, muy extremas, que son generalmente las que dan la lógica de las redes sociales, te lo refuerza permanentemente, ¿no? O sea, el tweet o el contenido que más se viraliza generalmente suele ser el que dice lo más descabellado, lo más extraordinario, y muchas veces no es lo real. La realidad es que siempre termina siendo un poco más compleja, un poco menos binaria, ¿no? Pero bueno, nada, es este tiempo que nos toca ahora medio de transformación y de crisis, ¿no? Y lograr ese tiempo de atención de que, por ejemplo, un editorial del diario que sea, puede ser Página 12, La Nación, el que quieras, Perfil, que la gente por ahí se dé ese tiempo de lectura, que me parece que no se lo da, porque las redes sociales son más rápidas, hoy en día todo tiene que ser más instantáneo, más instantáneo y más vertiginoso, si se quiere. Eso también igual, sin ser especialista, pero sé que pasa también, por ejemplo, en la educación. La atención, uno ve que la atención de los jóvenes, de la gente que estudia, yo que sigo estudiando, que me sigo formando, me cuesta cada vez más leer un texto largo, leer un texto complejo, prestar atención durante más tiempo. Eso está recontra medido, hay información de cuánto tiene que durar un video para que la gente lo retenga, etc. Dicen que los primeros de 3 a 5 segundos tienen que tener el gancho para que la gente... 3 a 5 segundos, es un tiempo efímero. La aceleración, la velocidad con la que estamos viviendo, sobre todo en áreas urbanas, digo, no quisiera tampoco hacer una generalización, porque sería también injusto, pero sí hay un gran porcentaje de la gente, de la población, que de alguna manera va entrando en ese ritmo muy acelerado, muy vertiginoso, y donde todo es medio fugaz y efímero. Los entrenadores me dicen que a los jugadores de fútbol, cuando le dan alguna instrucción o les mandan videos, tienen que ser cortos, precisos, porque el jugador, si mira por WhatsApp, le mando, mira, esta jugada que la haces siempre por izquierda, metete por el medio, con 3 ejemplos y rápido, porque la atención se les cae, lo mismo en la charla técnica y demás. Pero me decías algo fuera del micrófono que me parece que vale la pena profundizar, que es que el periodismo está golpeado y que al margen de toda esta situación de las empresas, de los holdings, de que si los medios deben ser públicos, privados, mixtos, fuera de esa discusión, la profesión está golpeada, se ve. Sí, hay una crisis, digamos, yo diría material de los salarios, los ingresos de los periodistas, algo que veníamos diciendo, pero también una crisis muy profunda de credibilidad y que tiene que ver con esto que un poco estamos conversando,
y también tiene que ver, me parece, con cuánto valora la sociedad o los consumidores, no sé si la palabra consumidores es la más justa, pero los ciudadanos, las personas que consumen, que están atentos a esa información, cuánto valoran atributos como la confianza, la honestidad, la seriedad con la que se trabaja. Y que creo que eso es muy importante en el periodismo, en muchas profesiones, que también se ven golpeadas, pero en el periodismo más todavía, ¿no? Hay dicho que, bueno, el principal valor que tiene un periodista es la credibilidad. Absolutamente, sí. Y hoy en día hay muchos periodistas que dicen una cosa y tranquilamente pueden decir otra al rato. Sí, en la misma oración. En la misma oración o de un día para el otro, cambiar muy rápido de posición. Y eso no vemos que esté muy penalizado, castigado o que tenga muchas consecuencias, digamos, ¿no? Sí. No quiere decir que no pueda cambiar de opinión, por supuesto, pero sí que, bueno, hay ahí algún problema que tiene que ver eso con la honestidad que se ejerce en algunas tareas, y eso sobre todo en algunos casos que es más visible. Yo creo que hay un gran porcentaje o una amplia mayoría de los periodistas que por ahí no son los que conoce el gran público, la gente, digamos, ¿no? Por ahí uno conoce las figuras, pero digo, los redactores de los sitios, de los portales web y demás, muchas veces son periodistas que trabajan con convicción y que lo hacen honestamente, de acuerdo a sus creencias. Me parece importante lo de la honestidad versus la objetividad, digamos, ¿no? Claro. Porque yo no creo que el periodismo tenga que ser neutral o desideologizado, pero sí honesto, digamos, hablar desde las propias convicciones, me parece como mucho más transparente y que pueden, en ese caso, generar un vínculo de confianza con la persona, por más que no coincida con lo que la persona o el periodista está diciendo, ¿no? Gracias, Sebastián, fue un placer tenerte aquí. Por favor. Sebastián Abrevaya en Universo Deportivo, que cierra de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que durante la Copa del Mundo estaremos junto a la selección argentina, vamos a acompañar sus partidos y por supuesto tendremos espacio para la reflexión, para el análisis, para todo lo que tiene que ver con el contenido deportivo del desarrollo futbolístico de la selección nacional. Por eso le invitamos, como siempre, a seguir en Universo Deportivo para continuar ahora con el equipo de todos, la selección argentina. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.